Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Un gusto, un placer tenerles a ustedes en la frecuencia de Radiovisión a través de Entre Tintos y Papeles y Radio Seno. Bienvenidos, bienvenido a Jorge Molina Carballo, directo amigo, político, analista, conocedor de muchos temas, de excelente etapa, ex concejal del Cantón Cuenca, bueno, en fin, una cantidad de circunstancias que Jorge ha representado con buena actividad a las organizaciones y a las instituciones a las cuales ha representado. Jorge, estamos viviendo un momento muy difícil. Personalmente creo un momento muy difícil. Parece que las personas no avisoran esta situación, parece que las personas están echando un poco de menos, más están ahí preocupados de los apagones, que es lo que está pasando en la cuestión partidaria, política, de elecciones, en fin. Jorge, bienvenido. Bien, en verdad, realmente no de esta época, sino desde hace algún tiempo, hay una desinstitucionalización de los partidos políticos. Hemos comentado contigo, Marco, que esto se debe precisamente a la falta de interés en reformar el Código de la Democracia, que es el único instrumento, la única herramienta que podía haber fortalecido el sistema de partidos políticos en donde evidentemente se escojan a los mejores representantes ciudadanos en lo intelectual, en lo político, en lo honesto, si vos quieres, a efectos de que nos representen a todo nivel. Estamos viviendo otra época. Como dijo algún escritor, estamos viviendo la sociedad del espectáculo y ciertamente se banalizan muchas cosas. Eso nos ha llevado a una situación desinstitucionalizada de impredecibles consecuencias, porque yo creo que el más agudo analista político no podría decir lo que va a pasar en 15 días, peor en un periodo de 3, 4, 5 meses o con el periodo eleccionario próximo del mes de febrero en la primera vuelta. Sí, efectivamente, la situación es grave, así lo han advertido organismos internacionales, incluso de derechos humanos, países que ven con preocupación el comportamiento de varios sectores políticos, especialmente del presidente de la República. Se habla y se dice que existen lesiones a la Constitución de la República, que no se acata, que incluso hay rasgos dictatoriales. Bueno, esta es una constante en América, llamemos así. Acabamos de ver realmente la propuesta de Daniel Ortega en Nicaragua respecto a una concentración definitivamente grave del poder, ¿no es cierto? Vimos hace poco tiempo que el presidente Santos en Colombia quiso reformar la constitución para eternizarse en el poder. En fin, yo creo que hay ejemplos positivos como el de Uruguay ayer, en un proceso absolutamente transparente, sencillo. Acaban de elegir a su presidente, un país que tiene realmente una serie de asuntos tradicionales importantes y la gente respeta esa institucionalidad. En el Perú tenemos otro problema, se defenestró un presidente. En Brasil, Bolsonaro está a punto de ser juzgado. Aquí mismo ha habido problemas con los gobiernos pasados, en fin. El asunto es que se montan relatos, llamémoslo así, relatos de una naturaleza y de otra. Y aquí el que mejor maneja los sistemas de comunicación de masa son los que se van imponiendo. Entonces, si antes se decía que los candidatos se vendían como productos, ahora constatamos que así mismo es. La influencia de los medios de comunicación es terriblemente clara y prácticamente le han castrado al electorado de poder discernir adecuadamente sobre por quién van a votar. Entonces, la respuesta es esa, realmente una especie de sin razón. No sabemos qué va a pasar. Efectivamente, existen problemas de comunicación este ratito, pues estamos aquí en la emisora justamente tratando de solucionar. Bueno, en todo caso, este tipo de comportamientos de algunos gobiernos de Latinoamérica y Centroamérica llaman poderosamente la atención.
¿Estos son creados por los que están en el poder, por los grupos económicos que están en el poder, o es creada por alguna internacional, digamos así, para que respondan a los intereses y se alineen geopolíticamente, Jorge? Exactamente, o sea, quienes pretenden dominar no solo un país, sino el mundo entero, ¿no? Y realmente diseñan una serie de programas, de métodos totalmente novedosos, este rato con el abuso, en definitiva, de las telecomunicaciones. Las redes sociales es un instrumento, desde mi punto de vista, absolutamente valioso, pero puede valer para el bien o para el mal. Es decir, todo lo que implique apartarse de un concepto democrático de las libertades, de los derechos humanos y tal, realmente nos va a llevar a un totalitarismo, pues sin duda, en donde, en definitiva, eh, nosotros en este país, sin duda que no hemos tenido una experiencia radical para saber exactamente lo que significa un gobierno totalitario de derecha o de izquierda. Entonces, veo en definitiva que a la gente no se le da posibilidad de mantener un criterio crítico, analítico, que le permita expresarse y comunicarse. Se ha perdido el diálogo. No, fíjate vos que las ciudades de Estado, por ejemplo, las griegas especialmente, colocaban su diálogo de manera directa, inmediata. Evidentemente, la ciudad de Estado pudo sustentarse porque era pequeña. Vimos una ciudad de 20.000 habitantes donde habían 2.000 en el ágora. Ese 10% podía discernir y conducir el asunto político de manera adecuada. Luego el Imperio Romano, por ejemplo, se extendió de manera infinita para esa época y los diálogos fueron perdiéndose, perdiéndose, perdiéndose. Y ya la gente no se oía, ni se oía a los gobernantes. Entonces dieron paso al cesarismo, al autoritarismo, a la dictadura. Eso lleva definitivamente a una situación tremenda. Ahora con las telecomunicaciones desarrolladas, cuando podía imponerse el diálogo de una manera absolutamente radical, prácticamente nos quitan esa oportunidad y de manera absolutamente intencional. No, hay fuerzas de izquierda y de derecha a nivel del mundo que utilizan exactamente los mismos métodos y la gente ya no conversa de política. Y si lo hace es para simplemente discrepar de una manera violenta. Y eso, desde mi punto de vista, tiene un fin evidente de dominación. No importa el signo, pero tiene una posición evidentemente de dominación. Ojalá la gente pueda discernir y escoger adecuadamente a sus gobernantes, haciendo un esfuerzo, yo diría, extraordinario. Ahora vemos en un restaurante, en la misma mesa familiar y tal, que por lo menos el 50% de sus miembros no dialogan, están con sus celulares ahí, viendo el TikTok, viendo a los influencers, dejándose influenciar en definitiva. La gente ya no razona, o sea, nos han quitado esa enorme oportunidad de desarrollar pensamiento crítico. La falta de diálogo, entonces, es una estrategia para silenciar voces y que haya un criterio, que se crucen criterios para encontrar soluciones. Tú has hecho una referencia efectivamente del Estado griego, romano, en fin. Ahora, entonces, nos quieren imponer una sola tesis a través de los medios de comunicación social, que inmediatamente es ripostada por otros medios de comunicación social. Es decir, los medios y las plataformas sociales están al servicio del mejor postor. Podríamos poner algunos ejemplos en la vida actual. No voy a dar nombre para no escandalizar a la gente, pero desde la sombra, desde la boina, desde la tumba, todavía se siguen manteniendo criterios en contra de la institucionalidad y se demuestra la corrupción existente, Jorge. Bueno, yo diría que, fíjate vos, a estas alturas de la vida, en definitiva, vemos que realmente medios tradicionales, medios de comunicación tradicionales, confrontan, comprueban la información que van a emitir. Nos queda increíblemente esa tabla de salvación sin cuestionar en definitiva que ellos también tienen sus propios intereses. Pero en general, este rato la gente ya no lee la prensa, ni escucha la radio, ni escucha los informativos, se comunican a través de las redes. Y ahí hay los ejércitos de trolls, en fin, de esta situación que evidentemente es un negocio lucrativo.
Quien maneja un call center, en definitiva, debe estar cobrando perfectamente bien, sea de la derecha o sea de la izquierda. Entonces, vamos a ver quién se vende mejor, en definitiva, nos han puesto en esa encrucijada. No quién piensa mejor, quién propone situaciones positivas, sino quién llega mejor, quién estructura un mejor diálogo, quién estructura de mejor manera un efecto, quién contrata al influencer de moda ese que anda alzando los pies en una plaza pública y la gente se impresiona y le sigue, ¿no? Sin que tenga absolutamente ningún criterio para orientar a sus seguidores. Simplemente es un efecto, es un espectáculo. Por eso me refería al inicio, acordándome de algún escritor que decía que vivimos en verdad la sociedad del espectáculo. Ese espectáculo puede ser trágico en definitiva en un momento. Ojalá no sea tarde cuando lleguemos, ojalá no lleguemos jamás a ese tipo de tragedia y la gente se dé cuenta antes. Esta falta de diálogo, esta falta de confrontación en la manera dialéctica no se practica en nuestro país, pero nosotros tenemos que tener cuidado y los comunicadores sociales de hombre democrático como tú, tenemos que alertar, pero la capacidad de las personas estará como para hacer un acto de reflexión, plantearse un juicio, un pensamiento, ya que nos vienen las píldoras del poder de cada uno o de poder de cada uno de los partidos, de las tendencias políticas. ¿Estamos en capacidad todavía los públicos de reaccionar, de tener una comunicación de respuesta analítica de lo que nos presenta? Yo creo que es este momento un poco generacional, es decir, no podemos decir realmente que todos los jóvenes no tienen criterio o que todos los adultos tienen criterio. No, no es verdad. Este es un asunto desde mi punto de vista educativo y hemos conversado contigo en muchas oportunidades respecto a este tema. Es decir, desde el jardín de infantes hasta la universidad, tienen que darte herramientas de pensamiento crítico que sean capaces de desarrollar esa forma de pensar, de no convencerse. Quien no lee definitivamente se convence de lo que le dicen. Quien lee contrasta la situación, compara las cosas, se da cuenta Ujú. de cómo son otras realidades y busca los mejores espacios para proyectar en su propio camino de vida. ¿No? Esto que era común en nuestra época, estábamos inclusive llenos de utopías. Si vos quieres, en mi época de colegio, de universidad, estaban ahí presentes las utopías y vivíamos y a veces hasta se moría por esas utopías. Ahora es la marca de calzado, es la chompa fina o es la casaca de moda o son los zapatos del presidente o son el color del otro presidente o en fin, es decir, estamos inmersos en una sociedad de consumo que nos ha llevado casi, casi a una locura en muchísimos ámbitos. Realmente entrar al TikTok, por ejemplo, realmente es, desde mi punto de vista, yo creo que el 80% es basura. No, o sea, es indignante ver cómo se usa y se abusa de esos espacios valiosos precisamente para confundir. ¿Y qué hacen los influencers realmente y la gente no cae en cuenta? Están ganando muy bien porque luego promocionan. ¿A quién les paga? Pues, ¿no es cierto? Puede ser un restaurante, puede ser un almacén de artículos de cualquier naturaleza y pueden ser también los políticos. Ojo. Entonces, fíjate vos que el influencer, cómo está prácticamente siendo instrumentalizado para alienar en definitiva a la comunidad. Entonces, ¿qué resultado va a haber de eso? El que mejor diseña sus cosas, el que mejor se vende en las redes, en fin, el que más relajo hace o el que más absurdos comete en la pantalla, ese es el que tiene éxito, desafortunadamente. Ya. El marketing entonces juega un papel importante, el diseño de campañas. Hay personas que se dedican a esto y con alguna propiedad y logran estos efectos. Pero nosotros estamos frente a las elecciones, estamos viviendo un panorama difícil. Parece que las tendencias parecen cambiar, las tendencias están tomando otro rumbo. Estas tendencias, cuando se restablezca la luz, volverán posiblemente a su cauce o es tarde ya este rato para plantear alguna alternativa de reelección por parte del gobierno. Bueno, yo pienso que con apagones o sin apagones, en definitiva, con problemas de cualquier índole en este país, con lluvia, sin lluvia y tal, yo creo que las cosas más o menos estaban definidas, ¿no?
desde que se convocó a las elecciones y desde antes, vemos cómo se va configurando precisamente en ese abuso de lo que permite el Código de la Democracia, que prácticamente cualquiera se lance de candidato. Y una vez más repetimos 12, 14, 16, 18 candidatos. Y en esa carrera, evidentemente, unos que tienen voto duro, llamemos así, ¿no es cierto? Ujú, Son los que se van alineando y tienen la mayoría. Las últimas encuestas, en definitiva, eh, sin ser contrastadas todavía, tal vez por lo temprano, son simplemente proyecciones y tal, dicen que dos candidatos, ¿no es cierto?, que todos sabemos quiénes son, pasarán a la segunda vuelta. Y esa tendencia no va a cambiar desde mi punto de vista. No va a cambiar porque los demás, primero, que son desconocidos, segundo, que diseñan unas campañas de aperro, como dice la gente, ¿no es cierto? Otros ni asoman, uno no sabe quiénes están atrás de sus candidatos, en fin. Entonces vemos claro que entre los dos candidatos van a obtener prácticamente sobre el 70% de los votos y ese 30% o menos se van a distribuir entre los otros. Entonces, ¿qué buscan? Llevar simplemente uno, dos, tres congresistas para luego negociar a más no poder, para presionar y chantajear a los gobiernos que lleguen o al gobierno que llegue, para chantajear precisamente en el canje de favores. Así se ve clarísimo desde hace rato en nuestra política, desafortunadamente. Entonces, hay que observar quiénes encabezan las listas y fundamentalmente quién encabezan las listas a nivel nacional. Los que realmente quieren llegar y los que están pagando a los influencers y toda la nota, están bien agarrados en definitiva del primer puesto de la lista nacional o del primer puesto de las listas provinciales. Los demás son simples relleno en definitiva. Ya los partidos también a estas alturas están desideologizados. No, ahora hablar de la ideología definitivamente, más bien eso se ha convertido en una utopía, cuando antes la utopía nos llenaba de vida, nos llenaba de esperanza, nos llenaba de una posición realmente en donde valía la pena luchar por una ideología, por una posición política y por el bienestar común, pues por la justicia social, en fin. Ahora es eso. absolutamente lo contrario. Bien, ahora, esta forma de practicar la política por ciertos sectores, por ciertos grupos, por ciertos medios, es una violencia que está institucionalizada, que crea miedo y este medio nos aparta de las decisiones nacionales. Bueno, yo no diría que es una violencia, sino diría, es un esclavismo mental más bien. O sea, a la gente le han dado, le han dado, le han dado, le han dado una serie de elementos que prácticamente han logrado alienar, ¿no? Realmente una mayoría enorme de gente desengañada, unos conscientemente, otros no, simplemente seguidores, ya digo, de no sé ni cómo calificar esta situación de los influencers, de los trolls, en fin, de las fake news, de estas noticias que nos tienen alarmando, de las teorías de la conspiración, de eso que nos tiene aplastado como antes, desafortunadamente utilizaba la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Nos aplastaba con el temor, nos inducían a una serie de cosas por el miedo. Ahora definitivamente ya la religión mm, prácticamente ha desaparecido en muchísimos aspectos, ¿no? Y los temores vienen dados, vaya, de una tercera guerra nuclear, ¿no es cierto?, de que ya viene una cosa, ya viene otra cosa, en fin. eh, Hay videos que se mal utilizan, por ejemplo, de un lado se les endosa a otro lado. Me acuerdo en el mes de marzo cuando hubieron unas lluvias, sacaron unos videos de que se había ido prácticamente un túnel en la provincia de Tungurahua, cuando esa toma era de otro país, Así ¿no? es. Entonces, fíjate vos cómo alienan a la población. El único remedio para salir de esa alienación, desde mi punto de vista, es la educación, pues es decir, tener la herramienta para poder discernir adecuadamente lo que es verdadero y lo que es falso. O si tienes duda, tener las herramientas y la intuición suficiente para buscar realmente los canales en donde puedas confrontar la noticia y, en fin, como te digo, tomar una posición. Pero en este caso esa gente es la excepción. Todo el mundo da por hecho lo que ve, una noticia falsa lo dan por Correcto. hecho. Ujú. Entonces, eso es absolutamente negativo. Estamos en un neoesclavismo, en definitiva, mental en este caso. Bien, ahora, nosotros los esclavistas, los esclavos,
hablo históricamente, salimos de esa situación, ahora estamos cayendo en una situación mental de esclavismo. Las ideologías no existen, los partidos no existen. ¿No será que al Estado le interesa, a este Estado de ahora, hipercapitalista, le interesa mantener a los públicos en la ignorancia porque dicen que la verdad hace que los que cometen actos ilegales, en fin, se vayan contra la pared, Jorge? Bueno, existen una serie de componentes, como te digo, totalmente falsos que conducen a una cosa y otra. Y a la larga, realmente, eh, como dicen en la boca del mentiroso, lo cierto se vuelve dudoso, ¿no Claro, es cierto? Entonces, no sabemos, si no tenemos la herramienta para confrontar la noticia, estamos arruinados porque la gente va tomando partido por uno u otro, sin saber por qué ni para qué, que es lo peor, ¿no es cierto? Y en ese sentido, en definitiva, yo veo casi que es una lotería. No hay como, yo no veo un analista político serio, serio, absolutamente serio, que pueda discernir qué va a pasar, como digo, de aquí a 15 días. No. ¿Qué programa nos están armando a nivel de la presidencia, a nivel del Congreso, a nivel de las elecciones, a nivel de esto, a nivel del otro, de la Corte Constitucional, de las Cortes Internas, en fin? Esa desinstitucionalización masiva tiene un fin, evidentemente, el consumismo, pues. ¿Y quién está atrás del consumismo? Ya no diría siquiera que es el capitalismo, no. Es la ambición desatada sin límites. Y esto se da en la China comunista y se da en el imperio que le llaman, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos de América. Ya ujú. nadie habla de democracia. Bien, Ya ahora, nadie habla de respeto a las instituciones, de los factores de equilibrio entre los poderes del Estado y tal. Ahora se viola la Constitución y no pasa nada, pasa. ¿no es cierto? Entonces, Ujú. fíjate vos que realmente estamos frente a una neorealidad a la cual todos tenemos que, en definitiva, hacer un esfuerzo doble o triple para irnos medio adaptando a este tipo de situación. Bien, por otro lado, sí a los estados, a los políticos, a los poderes no les interesa mayormente el discernimiento. Pero ¿dónde están las tendencias alternativas? Tú acabas de decir que el pensamiento político se ha convertido en una utopía en ciertos momentos. Pero ¿dónde están entonces esas simientes para poder descubrirlas, para poder proyectarlas, para poder hacer que se haga un acto de reflexión por parte de los públicos? Porque nosotros decimos que muchas cosas, pero ¿dónde está la recuperación o la forma de recuperar el criterio para la población, Jorge? Cuando seamos absolutamente honestos en la práctica y no terminemos traicionando al electorado. Cuando si yo soy de centro izquierda, de izquierda o de derecha, no soy fiel a ese pensamiento político. Cuando soy todo menos lo que predico, cuando me voy por un camino conscientemente diferente, estamos frente a una traición al electorado. Y traición diría a las mayorías cuando colocan tal o cual presidente, sea de izquierda, de derecha o de centro. Entonces vemos que hay una presión, no solo interna, sino mundial, este momento, para que la gente se vaya alineando. ¿Pero con qué se alinean? No, precisamente con esas cosas que nos están acabando con el hiperconsumismo, ¿no es Ya. cierto? Con esa situación en definitiva que se ha dado en el mundo entero. Luego de la caída del muro de Berlín, evidentemente las ideologías empezaron a diluirse, diría ahí. Yo creo necesario retomar en definitiva esa situación con absoluta certeza, ¿no es cierto? Descartando evidentemente las cosas que son imposibles de realizar, ¿no? Y que se las quiere hacer por la fuerza, por eso hablaba del caso de Nicaragua, ¿no? Ya. Realmente ahí solo el presidente y ahora su consorte, la señora Charito, como dicen, ¿no Ajá. es cierto? Va a Ahora solo los gobernar dos en la casa, va a son los gobernar en la iluminados. casa y en el poder también. Claro, y pronto vamos a ver en los Estados Unidos cómo se empieza a actuar de manera, no diría igual, pero de manera absolutamente similar. O sea, hay una concentración que va a terminar definitivamente en gobiernos de fuerza, en gobiernos no diría totalitarios, pero sí autoritarios, ¿no es cierto? En donde se quiera imponer y para siempre una tendencia que no libera cosas para que en el debate
se vayan equilibrando las situaciones. bien, Entonces empieza a imponerse más bien no el criterio, sino la fuerza. Esa es bien. la parte grave y no es del país. Yo veo que es a nivel global. No, las cosas no son tan sencillas de este momento. ¿Cómo pinta la campaña política para terminar, Jorge? Los apagones, la violencia, la tensión política, las protestas, la imposición de nombres, de formas, el abuso de la Constitución, la exclusión de la vicepresidenta, en fin. ¿Cómo terminará esto? Porque es importante que estemos precavidos. A lo mejor se va, no suele, a lo mejor no resulta, no es apetecible el resultado para los que están ahora en el poder. ¿Podría pasar alguna figura un poco medio más grotesca? Bueno, es exactamente lo que te comentaba hace un momento. Eh, Creo que hay 16 candidatos a este rato ya calificados definitivamente, de los cuales dos sin duda tienen oportunidad de pasar a la segunda vuelta, ¿no? Los demás, en definitiva, no veo qué vayan a hacer para poder competir. Se supone que uno de ellos, el señor Topic, iba a ser una alternativa. Te decía, claro, Exactamente, o sea, por obvias razones, ya no es candidato. Entonces se fortalece esa tendencia, que los dos candidatos en definitiva pasen a la segunda vuelta. Y en una segunda vuelta, evidentemente, se volverán a confrontar radicalmente el correísmo y el anticorreísmo. No. Veamos ahí qué resultados dan, cómo pactan en definitiva el resto de fuerzas políticas, políticas. que a eso es lo que yo me refería. O sea, yo te apoyo. ¿Y qué me das? O sea, la política se ha vuelto una moneda de cambio. Realmente es una hora, no diría determinante, ni trágica aún, pero evidentemente es clarísimo desde mi punto de vista lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es decir, un candidato que saque el 2, 3%, tal vez le avance para un diputado a nivel nacional, pero ese Ojalá. voto, acordémonos que ese voto puso un presidente finalizando la década Claro, del Fabián 90. Alarcón, justamente, sí. Exactamente, exactamente. Un solo voto de semejante cinturita. Jorge, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ya profundizaremos un poco más en los lineamientos de la campaña en un próximo programa que tengamos. Gracias nuevamente, un abrazo. Buenas noches. Gracias, Marco, por tu invitación.